Por eso a mí no me gustan darles entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ya podemos conversar. Quería, doctora Zulma Cucunubá, que usted escuchara lo que dijo el ministro de Salud, que fue un poquito lo que nos ha llevado a hablar mucho de qué está pasando con la curva y demás. Dura unos pocos segunditos su intervención y es esta, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. A veces más importante lo que además otras personas, científicos, consideran frente al momento en el que no estamos, señor presidente. Hoy tuvimos una declaración de la doctora Zulma Cucunubá, quien es una investigadora muy eminente del Imperial College, la institución quizá líder en el manejo de la epidemiología de epidemias en el mundo, quien manifestó que dado los resultados en el índice de transmisión que tenemos en Colombia, podríamos decir que ya estamos en Colombia en una etapa de supresión. Esto indica que estamos muy cercanos al aplanamiento completo de la curva, consecuencia de este proceso de aislamiento preventivo con el esfuerzo que hemos hecho. Bueno, es lo que ha dicho el ministro Fernando Ruiz y citaba pues algunas declaraciones suyas, doctora Zulma Cucunubá. Estamos en una etapa de supresión acercándonos al aplanamiento de la curva. Queríamos preguntarle a usted directamente cómo es la situación. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por preguntar. Sí, desconocía esas declaraciones. Bueno, quiero aclarar que la razón probablemente por la cual el ministro mencionó que yo di unas declaraciones fue porque a mí me invitaron el día de ayer a hablar durante 4 minutos, aclaro eso, en una plenaria en una reunión del Senado. En esa reunión en 4 minutos muy rápidamente, en los cuales yo quería presentar más en detalle, pero no se pudo porque era todo el tiempo que ellos disponían. Expliqué que en varios países de América Latina, en estos momentos, después de más o menos unas 3 semanas de que han empezado las cuarentenas, estamos empezando a observar en varios países una disminución grande de el número reproductivo efectivo comparado con la etapa inicial, digamos hace un mes y medio, lo que podíamos medir hace un mes y medio. Cuando ese número baja o está cercano a bajar por debajo de 1, a eso se le conoce como que se entra en la epidemia en un estado de supresión. Supresión significa que deja de crecer a la misma velocidad original durante un tiempo. ¿Durante qué tiempo? Pues el tiempo que se esté en la cuarentena, básicamente, porque es el tiempo de una reducción del contacto social que tiene que ser efectiva a unos altos niveles, cercanos al 75%, para que se logre pasar de un estado en que hay un crecimiento exponencial a uno en el que el crecimiento es más lento. Entonces a eso se le conoce como supresión, en el sentido que el trazado original de esa curva se suprime en su trazado original y se desplaza. Básicamente lo que se hace es que se desplaza en el tiempo hacia un poco más hacia el futuro. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, muy probablemente el tiempo que dure el confinamiento. Es decir, si el pico se esperaba, por decir algo, en el mes de mayo, entonces con el confinamiento, mientras se esté en el confinamiento, ese pico se va aplazando durante todo el tiempo que se esté en el confinamiento. Eso es lo que se conoce como etapa de supresión, es decir, siguen aumentando los casos, todos los días hay casos, pero la velocidad a la cual aumenta no es la velocidad original, sino que es una velocidad que está totalmente dominada por el distanciamiento social. Eso significa que una vez se levantara la cuarentena, si digamos, hipotéticamente hoy levantáramos la cuarentena, volveríamos a la velocidad original. Es un efecto simplemente de la cuarentena. No existe el aplanamiento de la curva en mi concepto, porque en América Latina y en Colombia la curva no ha empezado. Yo es muy reiterativa en eso. La curva realmente que hemos visto nosotros es una curva muy, muy pequeña. No ha empezado. Entonces, no saber si una curva se aplanó, hay que esperar que pasen varias semanas o meses. Y en este momento no podemos hablar de que se ha aplanado, porque básicamente lo que hicimos fue cortarla antes de que empezara y hacer que se aplace un poco el inicio de esa fase exponencial, pero una vez se levante la cuarentena, pues volvemos al principio.
Entendido. Como usted comprenderá, doctora Zulma Cucunúa, pues a los que no conocemos de fondo estos asuntos, nos ha tocado ir aprendiendo qué significa el aplanamiento de la curva. Ahora usted nos explica lo que significa la supresión, cómo se mueve una epidemia, cómo se mueve una pandemia. Pero entonces le entendería yo que no se puede afirmar que nos estamos acercando al aplanamiento de la curva, ¿o sí se puede afirmar? No, no señora, no se puede afirmar eso de ninguna manera, no. Bueno, eso es importante. Y lo segundo que le quiero preguntar es, ¿se nota un efecto positivo de la cuarentena? Eso sí se nota que eso era el objetivo de las cuarentenas, es decir, no sabíamos, digamos, hipotéticamente, teóricamente, al reducir el contacto social se iba a reducir esa tasa de contagio a la velocidad que venía. Y eso era algo que los modelos nos indicaban que iba a pasar, pero hasta que no tuviéramos pruebas empíricas de que eso sucedía, pues era muy difícil saberlo. Hoy en día ya se empieza a hacer evidente, y cuando digo se empieza a hacer es porque tenemos, apenas hasta hace un par de días hemos podido empezar a observar que esa tasa reproductiva efectiva va bajando un poco, y solo podemos observar que eso empezó a bajar y estaba en ese estado hasta hace más o menos hasta el 26, 27 de marzo. De ahí hacia adelante los datos todavía no podemos confiar en ellos porque hay mucho retraso en el reporte, retraso en el diagnóstico. Solamente hasta que se ponga al día toda esa información vamos a poder seguir avanzando en confiar un poquito más de los datos más allá del 26, 27 de marzo. Es decir, hasta el punto, lo que hoy los modelos de inferencia estadística nos dicen es que a partir de como el 26, 27 de marzo se empieza a observar ese efecto de la cuarentena inicialmente que lleva a una reducción de la tasa reproductiva a un punto que se llama supresión, y hasta ahí podemos observar. Aún yo no podría asegurar qué ha pasado del 27 de marzo hasta la fecha. Los datos no son suficientes para saber qué ha pasado de ahí hasta aquí, pero pues como la cuarentena ha seguido del 25 de marzo hasta acá, pues uno supone que muy probablemente si para el 26-27 se había alcanzado estado de supresión, pues es muy probable que que aún siga vigente, o al menos mientras la cuarentena se haya cumplido estrictamente. Entonces el efecto que tiene eso es que imagínense que la curva iba creciendo y se corta la curva, y lo que hace es que esa curva se baja un poco, y una vez se levantara la cuarentena, o sea, una vez volviéramos a las calles, otra vez volvería a arrancar. Entonces el efecto es un desplazamiento de la curva, no un aplanamiento, sino un desplazamiento, que ese es el efecto que tienen las cuarentenas. Lo que hace es que corta el crecimiento original y baja la velocidad drásticamente para aplazar el resurgimiento, pues por el tiempo que más o menos el equivalente al tiempo que dure la cuarentena. Ahora, doctora Zulma Cucunúa, la estaba oyendo con mucho detenimiento y entonces me surge esta pregunta. Para ponerlo en términos un poco más comunes y corrientes, si se levanta la cuarentena, podría volverse a elevar la curva, con lo cual uno podría deducir, no sé si esté equivocado, que simplemente se está aplazando la llegada de ese pico o de esa curva, o se puede aplanar y llevarla, digamos, casi que al piso sin la posibilidad de que retorne más adelante. Uh-huh. Sí, exactamente. El objetivo de esto es aplazar el pico. Ese es exactamente el objetivo de la supresión. No es aplanarlo, porque ya, como lo he dicho en varias ocasiones, aplanar la curva significaría reducir el número reproductivo efectivo a un nivel bajo, pero aún así, dado que Colombia y muchos países de América Latina no tienen suficiente capacidad hospitalaria, reducir esa velocidad no es suficiente. Así se aplanara la curva, igual el sistema de salud colapsaría. Ese es el problema. Sí, aplanar la curva eso ha sido un objetivo de varias pandemias, pero pandemias que son más leves, pero esta pandemia no es leve. Entonces aquí aplanar la curva no es suficiente, toca suprimirla todas las veces que sea necesario.
En consecuencia, sí, doctora Zulma, estamos aplanando, en este punto se está aplazando que inicie la curva, digamos, se corta y se aplaza mientras dura la cuarentena. Entonces, en ese tiempo es un tiempo que queda como, digamos, muerto de crecimiento o de crecimiento muy, muy lento, pero una vez, si se levantara la cuarentena, volvería a comenzar. la deducción lógica, en consecuencia, doctora Zulma Kukunuba, investigadora del Imperial College de Londres, ¿sería mantener la cuarentena? Es decir, eso es lo que hemos dicho. La única forma de que la curva no se eleve, es decir, matemáticamente la única forma sería mantener la cuarentena indefinidamente. Como eso lleva a problemas graves, también una cuarentena indefinida es imposible, muy probablemente es decir, en Europa muchos países están con el objetivo de mantenerla a menos 5 o 6 meses o incluso más, tanto como ellos consideren necesario. Países en América Latina pueden estar teniendo otros objetivos, eso yo no lo sé, pero lo cierto es que, es decir, el distanciamiento social en altos niveles tiene que sostenerse muy probablemente hasta que haya una vacuna, y no sabemos cuándo va a haber una vacuna. Entonces, el efecto que ahorita tienen las cuarentenas es aplazar el inicio de la curva. Si después se levanta la Doctora, cuarentena, se va a volver a iniciar. precisamente, ¿usted qué opina de esa estrategia de Chile de las cuarentenas parciales? ¿Ese modelo podría funcionar para nosotros aquí en Colombia? Es una posibilidad. Nosotros estamos evaluando varias posibilidades justamente para un reporte que estamos haciendo para América Latina. Estamos evaluando algunas de las posibilidades que han tenido varios países. Es muy temprano también para decir que ese modelo es mejor que otros. Es una etapa totalmente como experimental. Hay que aprender de los aciertos y los no aciertos de varios países. Pero hay algo que sí quiero que quede muy claro, y es que América Latina, la etapa de la epidemia en América Latina es muy temprana en comparación con lo que está pasando en Europa. Nosotros estamos semanas detrás de Europa. En Europa la curva sí arrancó, y en Europa varios países están haciendo aplanamiento, otros son más drásticos, están haciendo supresiones, como se está haciendo también varios países en América Latina. Pero allá las curvas sí arrancaron. En América Latina, en la mayoría de los países, las curvas permanecen en muy bajos niveles aún, precisamente porque ya veníamos con un retraso de Europa y adicionalmente porque se hicieron cuarentenas. Entonces se ha aplazado en muchos países el aumento, el inicio de la curva. Los países que de pronto no han hecho cuarentena, es probable que en unas semanas se empiecen a ver que aumentan mucho más rápido que los que se han hecho. Entonces eso nos va a generar pues una visión más clara en unas 2-3 semanas de cuál ha sido el efecto de las diferentes estrategias que cada país ha optado. Estamos conversando con la doctora Zulma Kukunuba, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales del Imperial College en Londres. Doctora Zulma Kukunuba, obviamente la gran pregunta que nos hacemos todos es cuándo va a terminar esto, y entendemos que es muy difícil de establecer, sobre todo si no hay vacuna, no hay cura en este momento. Le quería preguntar justamente, la última vez que conversábamos nos hablaba usted de las investigaciones que se están haciendo. ¿Hay avances en el tratamiento? Porque se ha hablado mucho de medicamentos que se están experimentando, se están utilizando, que unos medicamentos que usaron en Cuba, en fin. ¿Hay algo concreto de los últimos días con los cuales haya una esperanza frente al virus? Sí, hay un par de estudios de vacunas que han empezado a tener pruebas en humanos, que es un avance enorme, haber ya pasado a pruebas iniciales al menos en humanos, pero digamos, de forma optimista, la mayor parte de las personas que saben más de este tema siempre han dicho que no antes de unos 18 meses una vacuna va a estar disponible. Sí, el otro tema son los medicamentos. Sí, el otro tema son los antivirales, los medicamentos. Esos, hay varios estudios, pero igual no tenemos todavía resultados concluyentes de esos estudios. Si hubiera algún medicamento antiviral, sería excelente porque nos cambiaría grandemente
las estrategias a las que tenemos que recurrir en este momento. En este momento las únicas estrategias que tenemos son el lavado de manos, la higiene, el uso del tapabocas y el distanciamiento social. Esas son las únicas estrategias probadas que sirven. El distanciamiento social ya en este punto es probado que sirve en todos los sitios donde se han implementado fuertes medidas de distanciamiento social, se reduce dramáticamente la transmisión, o se aplaza la curva. Aplazar esa curva es lo que le da tiempo a los sistemas de salud para que organicen las camas hospitalarias, para que organicen las UCIs, para que entrenen al personal necesario que va a atender esas nuevas camas hospitalarias, nuevas camas de UCI. Es un tiempo de preparación. Aplazar la curva es un tiempo de preparación, pero claramente no es la solución, pero ayuda a que todo el sistema se organice, a que se hagan las campañas educativas necesarias para enseñarle a la gente que hay que mantener el distanciamiento social efectivo durante un largo tiempo, que los sistemas de salud se preparen, que los médicos adquieran todos sus equipos de protección. Ese es el objetivo de aplazar, prepararse para cuando realmente empiece la transmisión. Doctora Zulma Cucunúa, como siempre ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Muchísimas gracias y aquí la vamos a seguir molestando en estos días. Claro que sí, muchas gracias a usted, Yolanda. Que tenga un buen día. Buen día, es la doctora Zulma Cucunúa, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres. Es una de las autoridades mundiales en esta materia. Y ella nos precisa, porque es que ayer citó a la doctora Zulma el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y dijo que ella había planteado que estábamos en una etapa de supresión y que eso significaba que estábamos cerca del aplanamiento de la famosa curva de contagios. Y la doctora Zulma Cucunúa nos dice, no podemos hablar de que estamos cerca de un aplanamiento de la curva. No podemos decir eso, ni ha empezado, ni lo podemos decir. Lo que sí podemos decir, que está probado en Colombia y en otros países del mundo, es que hay un efecto positivo de la cuarentena, porque está probado que el distanciamiento social es lo que sirve para bajar el número de contagios. En el momento en que empieza la interacción social nuevamente, seguramente se van a disparar esos contagiados, pero no estamos cerca del aplanamiento de la curva. Juan Manuel. Sí, y lo que estamos es simple y llanamente aplazando ese pico, tal y como lo expresó la doctora Cucunúa, y que este tiempo de cuarentena lo que sirve es para sirve para alistar el sistema de salud, para prepararse, para, por ejemplo, mejorar las condiciones en las unidades de cuidado intensivo, la capacidad hospitalaria, pero evidentemente esta pandemia, que ha sido tan agresiva como ella dice, pues solo tiene una solución, que es la vacuna, y que solamente con la vacuna podría proclamarse el fin de la pandemia, de manera que hay que alistar las estrategias para enfrentar esta realidad que me parece muy, muy contundente que ha descrito la doctora Cucunúa. Claro, y obviamente lo que ella dice es, tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es aplazar un poquito el problema, el pico de los contagios, aplazar. ¿Para qué? Para que estemos preparados, que los sistemas de salud sepan que se van a venir de pronto muchas personas contagiadas y que pueden atenderlos, y para que se haga también la pedagogía. Es decir, cuando algunos sectores de la economía empiecen a salir a trabajar, tenemos que tener claro que el contacto social tiene que ser mínimo. No saludo de mano, no besos, no abrazos para la selfie, no reuniones de ojalá más de 2 personas, que lo han hecho en otros países. Es decir, que podemos ir retornando lentamente, pero solo sin contacto social. Si hay contacto social, se van a disparar los contagios. Hay que hacer campañas, hay que prepararse en el sistema de salud, y lo que se está haciendo en la cuarentena es prepararnos para eso que viene. Ella dice que hay 2 tipos de vacuna que están en este momento ya en experimentaciones en humanos, lo cual es un avance muy grande, pero todavía no hay una vacuna. Y en materia de medicamentos, dice que se están haciendo también experimentación, pero tampoco hay uno que en este momento sea efectivo y comprobado científicamente frente a COVID-19. Eso es lo que hace tan importante que lo único que hasta el momento sirve, lo utilicemos. Aislamiento social, lavado constante de manos, prevención, prevención y prevención. Una persona de media se toca la cara 2 o 3 mil veces al día.
se ha aplanado la curva en Colombia porque las autoridades han logrado con la cuarentena controlar de alguna manera el coronavirus en el país o porque no se están haciendo las pruebas suficientes? Sí, es un tema crítico. Con lo que usted nos acaba de decir de las pruebas, es claro que seguramente son muchos más contagios. Sí, señora, es probable que tengamos más. Lo que se ha visto a nivel internacional es que probablemente por cada caso si tenemos un RO de 1 a 3 o algo así, podríamos tener 2 o 3 casos adicionales. Entonces podríamos estar planteando que tendríamos unos 10.000 a 12.000 casos circulando, y por eso la importancia de las pruebas, para poder selectivamente ir midiendo estas poblaciones, para poder actuar y llevarlos a aislamiento preventivo. Como les decíamos al comienzo de esta edición central de Noticias Caracol, hoy queremos hacer reflexiones frente a un debate que ocupa no solo a Colombia, sino al mundo entero. El choque de las dos caras de la moneda en esta pandemia, la salud y la economía. Y vamos a arrancar con la cara de la salud. Por eso hasta ahora saludamos al señor Ministro de Salud de Colombia, al doctor Fernando Ruiz. Ministro, buenas noches. Y bueno, llevamos ya 12 días de cuarentena, con las cifras que se conocen cada día. Hoy, a esta hora, ¿qué parte usted puede entregar? Usted está al frente del tema más importante y delicado que tiene el Estado. ¿Se está controlando la propagación del coronavirus? Juan Roberto y oyentes, yo quisiera decir televidentes que la cuarentena, tal como se ha planteado, y todas las medidas que ha tomado el gobierno, están mostrando un efecto, por lo menos en la etapa de contención. Pudimos mostrar que hemos podido de alguna manera aplanar la curva y lograr que el número de casos que estamos teniendo frente al esperado en el caso de un disparo de curva es mucho menor. Eso evidentemente lo estamos siguiendo día a día. Las expectativas que nosotros tendríamos era que tuviéramos un número mucho mayor de casos. En ese momento estamos un poco por encima de los 1.000, pero evidentemente este es un esfuerzo continuado que depende muchísimo de la estrategia que tengamos, la disciplina de toda la sociedad y de toda la comunidad en poder cumplir lo que hacemos en la cuarentena. Ministro, dice su viceministro, lo digo aquí en Noticias Caracol, y lo dicen otros expertos, que los datos de hoy son de hace 15 días. ¿Eso qué significa? ¿Que hoy no sabemos cómo estamos? Significa que siempre vamos a tener lo que se llama un rezago. Lo que hoy estoy midiendo son los pacientes que se empezaron a enfermar, se volvieron sintomáticos y se enfermaron hace 14 días, hace 2 semanas, por la forma en que la enfermedad se presenta. Entonces, al día de hoy probablemente estamos midiendo las medidas que vienen antes de la cuarentena. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que Colombia está entrando en una etapa de supresión porque se ha evidenciado que la curva de contagios del COVID-19 se está aplanando. Esto genera muchos interrogantes, Catalina, porque se están haciendo en Colombia entre 2.000 y 3.000 pruebas al día y es un país de 50 millones de habitantes. El gran interrogante es si eso es suficiente. Expertos aseguran que para tomar decisiones de esta desaceleración hay que hacer pruebas aleatorias, no solamente a las personas que tengan síntomas y a un montón de gente, muchos más de los que se han hecho. Vanessa, pues para entender lo que está pasando y la importancia de las cifras, tenemos cubrimiento especial con nuestros periodistas, con la doctora Fernanda Hernández, epidemiólogos y expertos en estadística. Comenzamos con Tatiana Gordillo. ¿Qué dice el gobierno y cómo avanza la curva de los epidemiólogos? Catalina, Vanessa y televidentes, muy buenas tardes. Pues el gobierno en cabeza del ministro de Salud lo que dice es que la curva de contagios, la curva epidemiológica se está aplanando en Colombia y que eso permitiría que en dado caso se pudiera empezar a reactivar algunas actividades sociales y económicas. Otra cosa opinan los expertos y los médicos y epidemiólogos, quienes aseguran que la única manera de demostrar que la curva se está aplanando es teniendo la suficiente cantidad de pruebas del COVID y durante un periodo de tiempo determinado. Además, ellos dicen que para tomar alguna decisión sobre la cuarentena nacional se debe tener completamente listo el sistema hospitalario. Este es el informe. Así va la curva de contagios reportada por el Instituto Nacional de Salud. Aquí se observa el número de personas contagiadas cada día y su variación. Sobre este comportamiento, en una primera intervención en el Congreso de la República en la mañana de este jueves, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que el plan del gobierno después del 27 de abril era mantener la cuarentena. La estrategia va a ser mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y mantener el cuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población. Sin embargo, en la noche del mismo día, junto al presidente Iván Duque, indicó que el país ya estaba logrando aplanar la curva y que Colombia entra en una etapa de supresión, lo que permitiría empezar la apertura del país. Esto indica que estamos muy cercanos al aplanamiento completo de la curva, consecuencia de este proceso de aislamiento preventivo. Esto implica indudablemente tener la posibilidad de ir restaurando de alguna manera las actividades sociales y económicas del país. Sobre esa posibilidad, Camilo Prieto, médico investigador, quien ha analizado la curva desde que el virus llegó al país, asegura que no puede hablarse de una desaceleración de contagios. Por la irregularidad del número de test que se toman al día en Colombia es muy difícil poder establecer una curva, porque a veces tienes un crecimiento, una aceleración fuerte, después una desaceleración, entonces ves picos, valles.
Para investigadores, la única manera de saber si la curva se aplanó o no es practicando más pruebas. En Colombia se han practicado 1.079 pruebas por cada millón de habitantes, pero países de la misma región como Chile ya han analizado 5.255 test por cada millón de habitantes. Chile, que tiene menos de la mitad de la población de Colombia, está haciendo 5 veces más test que nosotros. Y muchas veces nos dicen que el asunto es que no hay reactivos suficientes y la pregunta es ¿por qué si Chile lo puede hacer? ¿Por qué si Perú lo puede hacer? ¿Por qué Colombia no puede llegar a ese número suficiente de pruebas? Sobre los puntos a tener en cuenta para un cambio en la medida de aislamiento, este médico dice que se debe demostrar la desaceleración de la curva, contar con infraestructura hospitalaria para afrontar la crisis y tener un tamizaje adecuado para conocer el comportamiento epidemiológico en el país. Dicen los expertos que de cualquier manera, si se tomara alguna decisión sobre la cuarentena nacional, los colombianos deben entender que todas las medidas de aislamiento que cada quien toma y también las medidas de higiene se deben mantener al menos hasta que exista una vacuna. Esta es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Cortillo, Noticias Caracol. Y las agremiaciones médicas y científicas del país reaccionaron a esas declaraciones del ministro de Salud sobre el aplanamiento de la curva epidemiológica. ¿Qué han dicho, Luis Eduardo Maldonado? Pues miren, son dos grupos. Unos tienen dudas sobre lo que dice el ministro en cuanto a las cifras y le piden al gobierno que le aclare al país cuáles son las estadísticas que tuvo en cuenta para hablar de aplanamiento. Es decir, si están midiendo ya la cuarentena, si ya hay datos de las personas de cuarentena en lo que dice el ministro o es de semanas anteriores. Pero destacan también otro punto muy importante. Dicen que Colombia es uno de los países pioneros en América Latina en haber comenzado la cuarentena. La inició 19 días después de conocerse el primer caso de COVID-19, mientras que los otros países la iniciaron 40 días después. Eso, dicen ellos, dicen los expertos, los científicos y los médicos, incide en las cifras que el gobierno está manejando. Frente a las declaraciones del aplanamiento de la curva dada por el ministro de Salud, Roberto Vaquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, dice que hay que partir de la buena fe, pero pide claridad. Hay que creerle a la gente y si el ministro dice que está en una fase de aplanamiento, eso sería una muy buena noticia. Lo que sería interesante es saber esas pruebas que están saliendo, de qué fecha son, para poder tener una idea en el espacio de cuántos son los infectados en qué fecha. Eso sería lo ideal, poder tener conocimiento sobre eso. Lina Triana, de la Sociedad Científica Colombiana, destaca que Colombia comenzó la cuarentena 19 días después del primer caso del COVID-19 y que eso ayuda a las cifras, pero advierte que no se puede cantar victoria. Esto nos puede dar una ventaja importante que podemos estar viendo ahora con una curva no tan alta, pero no nos podemos confiar. No podemos decir por eso que entonces no vamos a tener un momento donde va a haber un pico máximo, donde vamos a sobrepasar la necesidad de la atención con la capacidad instalada. Por su lado, Sergio Izaza, de la Federación Médica Colombiana, pide claridad sobre los sectores tomados por el gobierno para hablar de aplanamiento. Y es decir, estos datos tienen que ser, uno, qué ciudades han sido tenidas en cuenta para esto, el número de pruebas realizadas y los resultados. Dos, que se haya tomado sobre la población general de manera aleatoria, que se haya tomado sobre las fuerzas públicas que está tratando en ese sentido a la población, sobre la población de conductores de buses, sobre la población de personas que atienden supermercados y bancos y además sobre toda la población sanitaria que está trabajando en los hospitales. Los otros expertos recomiendan a los colombianos no ser confiados y no bajar la guardia con las medidas de protección que recomiendan las autoridades de salud. Por eso le han enviado un mensaje a los colombianos, a la sociedad en general. Mi salud, su salud, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de los médicos, es mía y es su responsabilidad. Por eso ellos recomiendan mantener la cuarentena y adoptar o seguir con las medidas que están recomendando las autoridades sanitarias. Mantener la cuarentena, 1, 2, continuar con el aislamiento social, 3, mantener el uso del tapabocas, el lavado de manos y en fin, todo lo que está recomendando el gobierno para mantener la vida de los colombianos.